todos y a todas. En este vídeo hablaremos de la contratación pública, especialmente de su regulación y de los principales tipos de contratos y las formas de adjudicación de estos contratos. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB español, por lo que tiene una innegable relevancia en la economía. Este peso es similar en otros países comunitarios y no pasa desapercibido para las instituciones de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea ha influido mucho en la normativa sobre la contratación pública, especialmente a través de directivas sobre coordinación y adjudicación de los contratos públicos. Por su parte, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, que entró en vigor el 8 de marzo de 2018, es fruto de esta normativa europea. Con esta nueva norma se pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública, conseguir una mejor relación calidad-precio a la hora de la adjudicación, mantener el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto y mejorar la calidad de los servicios a los usuarios. También tiene en cuenta, aunque sea de forma transversal y preceptiva, los criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Los artículos 2.1 al artículo 3, en cuanto a su ámbito subjetivo, hacen referencia a qué se entiende por contratos del sector público. Así, según la normativa, son contratos del sector público los contratos onerosos de cualquier naturaleza jurídica, que consten en una serie de entidades enumeradas en el artículo 3, entre las que podemos destacar la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, los organismos autónomos, las universidades públicas o las fundaciones públicas. Por contratos onerosos entendemos aquellos en que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Asimismo, la Ley de Contratos del Sector Público establece que los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho privado, contratos privados, o de derecho administrativo, contratos administrativos. Por un lado, los contratos privados son los celebrados por entes, organismos y entidades de las administraciones públicas, cuyo objeto es distinto a los referidos a los contratos administrativos. Por tanto, es mejor centrar nuestro estudio en los contratos administrativos, ya que se trata del concepto más clásico y desarrollado dentro de los contratos del sector público. Por otro lado, los contratos administrativos se basan en el contrato civil modulado por la presencia de una administración pública. Así podemos afirmar que los contratos administrativos tienen su base en la contratación civil, pero en los que el Estado ha querido dar una especial protección, ya que son contratos celebrados entre las administraciones con empresarios particulares para satisfacer intereses públicos. Por tanto, si tenemos en cuenta que las prestaciones pactadas eran obras públicas o servicios o suministros a la Administración, el Estado dotó a los contratos que celebraba una protección especial. Así se situaba como parte contratante en un plano de supremacía frente al contratista, para asegurar que éste cumple con sus obligaciones y se consigue satisfacer el interés público. Entre los contratos administrativos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público, los más habituales son los contratos de obra, que tienen por objeto realizar una obra aislada o en conjunto que suponga una construcción o de ingeniería civil necesaria para la administración pública. También se considera como obra la modificación de la forma o sustancia de un terreno o la mejora del medio físico o natural, por ejemplo, la construcción de una autopista. Los contratos de concesión de obra pública tienen por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones producidas por el contrato de la obra. Esto significa que se da el derecho a explotar la obra pública durante un determinado tiempo, por ejemplo, cobrar un peaje por una autopista. Los contratos de suministro tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato.
Los contratos de servicios son prestaciones que consisten en el desarrollo de una actividad o que están dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. Normalmente se utiliza para adquirir prestaciones de carácter material o intelectual que la Administración necesita para el ejercicio ordinario de sus funciones. Y finalmente, los contratos mixtos son aquellos que contienen prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Estos contratos solo pueden establecerse según unas condiciones establecidas por la misma ley en su artículo 34.2. ¿Y cuáles son los procedimientos del proceso de adjudicación de estos contratos administrativos? Según la ley, y sin entrar en detalles o especialidades, se establecen 4 formas de adjudicación. El procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado y que reúna los requisitos establecidos podrá presentar una proposición. Queda excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. Es el procedimiento de adjudicación que más favorece la libre concurrencia y debemos saber que existe también un procedimiento abierto simplificado cuando concurran unas condiciones establecidas por ley. Encontramos también el procedimiento restringido, donde es necesario que haya una invitación previa de la Administración. En este tipo de procedimientos está prohibida la negociación de los términos del contrato con los candidatos que no podrán ser inferiores a 5. Así está garantizada la competencia efectiva entre ellos. También encontramos el procedimiento negociado. La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Es decir, la Administración selecciona directamente las empresas con las que quiere negociar el contrato, con quienes también negocia las condiciones. Como vemos, es el procedimiento que más se aleja de la libre concurrencia y el más excepcional. Su uso está muy limitado a casos concretos o casos en los que sea necesario, porque haya una imperiosa urgencia que requiera una ejecución rápida del contrato. Por ejemplo, cuando la Administración contrata a una empresa privada para que despeje y repare una carretera cortada por un desprendimiento de tierra. Por último, en el diálogo competitivo, la Mesa Especial de Diálogo Competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, con previa solicitud. El objetivo es desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. Se trata de un tipo de procedimiento usado generalmente en contratos especialmente complejos. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo.